Bajo una visión de menos coches, mejor transporte público y más vivienda, hoy se promulgó una norma que reducirá el número de estacionamientos para las nuevas construcciones. Le decimos exactamente en qué consiste. A partir de hoy, se limitarán las construcciones de cajones de estacionamientos en la Ciudad de México. Es decir, las empresas constructoras de oficinas, viviendas, centros comerciales, entre otros desarrollos inmobiliarios, tendrán un número máximo de cajones para construir. Así lo dijo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al promulgar el acuerdo por el que se modifica la norma técnica en materia de estacionamientos en la capital del país. Hoy está colocado en la punta de lanza de nueva cuenta porque está haciendo un cambio total en esta concepción de la pirámide que se habló en la movilidad, de colocar en primer lugar a las personas y no a los vehículos. La idea central de la modificación a la norma se denomina menos cajones, más ciudad. El titular de la SEDUBI informó que actualmente existen 6.5 millones de cajones de estacionamiento, es decir, 200 millones de metros cuadrados destinados para los automóviles. La norma que hoy se publica hará congruente la visión de una ciudad con menos coches, menos congestión vehicular, mejor calidad del aire, mejor transporte público y mejor infraestructura para peatones y ciclistas. Se añadió que con la norma anterior, que establecía por ley un mínimo de cajones por cada edificación, el 42% de lo que se construía en la ciudad correspondía a cajones de estacionamiento. Ahora, subrayó el jefe de gobierno, quien desee construir cerca de estaciones del metro o metrobús, por ejemplo, deberán solo destinar el 50% del máximo establecido por la ley para estacionamientos. Quien desee superar este porcentaje deberá pagar un monto económico, que irá a un fideicomiso para generar infraestructura en movilidad. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.